Hola, les saluda el doctor Yocho Barbosa. El día de hoy vamos a hacer una simulación de la inserción del catéter venoso central. Vamos a empezar con nuestra vena yugular, pero para iniciar tenemos que conocer la anatomía. Lo que vamos a hacer ahora es hacer una comparación entre la anatomía de un adulto con la anatomía de un recién nacido, que es el destino de esta simulación, de este video. Lo que vamos a hacer es eliminar primero el platisma para poder tener una visualización del esternocleidomastoideo que se encuentra en un modo semivisible en este modelo anatómico en 4D. Lo que vamos a hacer es hacer semivisible a este esternocleidomastoideo, puesto que detrás del esternocleidomastoideo se esconde el descenso de esta vena yugular interna. Paralela a la vena yugular interna, medialmente se encuentra nuestra carótida común, que es una de las ramas que nace del tronco de la arteria brachiocefálica y que asciende para poder dividirse en dos ramas, como ya vimos, la arteria carótida interna, que ingresa hacia el encéfalo a través de la base del cráneo, y la arteria carótida externa, que tiene sus ramas ascendentes. Nuestra concentración va a ser en analizar el recorrido, en este caso, de nuestra vena yugular interna. Bien, lo que vamos a hacer con esta vena yugular interna es establecer cuáles serían los puntos de inserción en comparación con un recién nacido. Tengamos en cuenta de que el esternocleidomastoideo tiene dos puntos de inserción: en el esternón, en la porción medial, es decir, entre el primer y segundo tercio de la clavícula. Estamos aquí viendo una clavícula de un adulto, entonces la distancia distal de la clavícula es mucha más larga. En un recién nacido es mucho más corta, entonces por eso que es mucho más proporcional. Pero bueno, vamos a señalar, vamos a ver aquí. Vamos a señalar, espero que se pueda ver, uno de los recorridos del esternocleidomastoideo con la inserción en el manubrio del esternón y de la inserción clavicular. Bien, estas dos porciones tienen un sentido común cuando lo observamos de esa manera, en que estas dos tiras de músculo, estas dos fibras musculares, se cruzan formando un triángulo. Este triángulo vamos a poder verlo así. Vamos a acercarnos un poco para poderlo verlo así, y de esta manera vamos a ver que cuando desciende el esternocleidomastoideo y se inserta en la porción clavicular y en la porción esternal, es decir, del esternón, va a formar un triángulo, y este triángulo es nuestro punto de referencia principal para la inserción del catéter venoso central. Entonces tenemos el esternocleidomastoideo como punto de referencia, con cada una de sus fibras musculares que se insertan tanto en el manubrio del esternón como en la clavícula, y el recorrido de nuestra vena yugular interna. Ahora, los puntos de inserción son 4 puntos principales. Primero, una vez que nosotros hayamos establecido las líneas que se cruzan en nuestro esternocleidomastoideo y que nos van a permitir tomar como puntos de control la inserción, establecemos un punto medio, que estoy aquí estableciendo con una X, un punto central, ¿no?, o aproximación central para la inserción, una aproximación posterior para la inserción, una aproximación anterior para la inserción, una aproximación posterior para la inserción y una aproximación central anterior para la inserción. Entonces, 1, 2, 3 y 4 puntos de inserción. Esos puntos de inserción nos van a permitir insertar el catéter, valga la redundancia, de una manera en que se pueda llegar a penetrar la pared, la fascia paravertebral, y luego la pared de la vena yugular. Por ejemplo, si estamos insertando en nuestro punto central, la aguja va a tener que ser dirigida hacia el pezón ipsilateral para poder llegar hacia nuestra porción en la vena yugular interna.
Asimismo, también con la porción central anterior, pero es un poquito más complicada poder llegar porque va a tener que pasar el borde el borde interno de esta clavícula para poder llegar y penetrar la vena yugular interna, que en este punto se va a comunicar con la vena subclavia para llegar a formar parte de la vena cava superior. Por otro lado, si nosotros insertamos en la aproximación anterior, vamos a tener también que dirigir nuestra aguja hacia el pezón ipsilateral, pero lo que no va a suceder es con la aproximación posterior, porque la aproximación posterior va a tener que ser dirigida hacia el manubrio del esternón, con mira hacia el manubrio del esternón para que pueda llegar la aguja e insertarse en la pared de nuestra vena yugular interna. Lo que vamos a hacer ahorita es hacer una demostración a través de una gráfica para poder recordar esos puntos, ya que es muy importante que nosotros conozcamos la anatomía y la relacionemos en el momento en que vamos a realizar la inserción de nuestro catéter venoso central. Bien, ahora vamos a hacer una aproximación de lo que sería nuestro recién nacido. Para lo cual tenemos que tener en cuenta de que en los bordes externos del hombro, es decir, las caras externas al hombro del recién nacido, un recién nacido a término no van a ser mayor a 20 centímetros ni menor de 10, ¿no? Es un recién nacido, un recién nacido per término es un recién nacido pequeño, pero no va a tener la distancia total entre los bordes externos de los hombros menor a 10 centímetros. Entonces, vamos a pensar de que es un recién nacido prematuro y tenemos un borde externo, es decir, una distancia entre los bordes externos del hombro, entre hombro y hombro, a partir de deltoides, por ejemplo, de 15 centímetros. Y en medio, son 7.5 aproximadamente, se encontraría nuestro manubrio del esternón. Entonces vamos a suponer de esta manera que el manubrio del esternón tiene una forma, es pequeña, tiene una forma casi triangular y 3 centímetros anterior a nuestra porción terminal de estos hombros se encontraría limitándose nuestra clavícula, la pequeña clavícula de nuestro pequeño recién nacido. Entonces vamos a suponer así. Bien. Es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo lo que tendríamos nuestra clavícula. Ahora vamos a graficar entonces que aproximadamente el cuello de nuestro recién nacido pretérmino, en conjunto con los tejidos, es un aproximado de 6 centímetros a partir de, de este manubrio externo. Entonces vamos a pensar de que 6 centímetros mide el cuello y aproximadamente 3 centímetros lateral a esta medida, 3 centímetros hacia afuera, vamos a pensar de esta manera, así, estaríamos hablando de que estaríamos en el límite de nuestra apófisis mastoides. ¿Por qué es importante esto? Porque en la apófisis mastoides se va a insertar el esternocleidomastoideo. Recuerden, esternocleidomastoideo. Esternocleidomastoideo. Entonces, estas fibras que ascienden y se insertan en el apófisis mastoides van a tener, vamos a imaginarnos un recorrido recto de esta manera y lo vamos a graficar de esta manera así para pensar en nuestro esternocleidomastoideo de manera recta. ¿Y esto por qué? Porque es importante, porque justo en medio se encuentra uno de los puntos para insertar de manera anterior. Ahora vamos a pensar de que una de las fibras tiene este recorrido ascendente y la otra de las fibras tiene este recorrido ascendente para su inserción. Este punto medial, voy a enfocarlo un poco más. Vamos. Excelente. Bien.
Este punto medial es muy importante porque ahí es otro punto. Entonces, primero, antes de marcar los puntos, debemos de saber nuestro recorrido principal. ¿Qué es lo que queremos conocer? Es el recorrido de eh, nuestra vena yugular interna. Entonces, la vena yugular interna va a descender de esta manera, va a descender, es recta, y se va a encontrar con una porción de lo que sería la vena subclavia. Se juntan, y por acá ya estaríamos encontrándonos con nuestra vena yugular externa, se juntan y ambas descienden. Entonces, de esta manera, ambas descienden y formarían la vena cava superior. Entonces, hasta aquí tenemos un ejemplo de lo que sería nuestro recorrido de la vena yugular interna. Pero tenemos que tener en cuenta de cuál es el valor aproximado. No están juntos. Normalmente sí lo vamos a encontrar en los niños cuando se disecan. Hablo de cadáveres. Pero no vamos a encontrar siempre tan pegados. Por eso que estoy dejando este pequeño margen para tener en cuenta que al insertar, y aparte estoy exagerando un poco con el calibre de estas venas, son ligeramente más pequeñas, ¿no? Y esta es la forma ascendente de nuestra arteria carótida común, ¿no? Estaríamos pensando que el cuello tiene toda esta medida, que sería parte de la clavícula. El cuello es bastante grande y bastante pequeño, ¿no? Ahora, esa sería entonces nuestra carótida común, esa sería nuestra vena yugular interna, nuestra vena subclavia, y ambas se juntan para llegar hacia el corazón y descender hacia la vena cava superior. Bien, esto es muy importante porque ahora vamos a empezar a establecer nuestros puntos. Ya vimos que este es el recorrido de nuestro esternocleidomastoideo. Entonces ahora voy a marcarlo con más fuerza para que vean, porque ya marqué. Voy a coger otro color, vamos a poner un amarillo. Bien, imaginemos que este amarillo es nuestro músculo esternocleidomastoideo, ¿ok? Para no equivocarnos con los colores, porque es muy importante. Entonces esta sería la línea externa de nuestro cleidomastoideo, que es la línea que limita la inserción hacia la costilla, hacia la porción 2-1. Y por otro lado, la porción externa de nuestro esternocleidomastoideo, que se insertaría en el manubrio del esternón. Se insertan en la apófisis mastoides del temporal. Bien, entonces hay una porción ascendente que curva por ambos lados y que forman un triángulo, si lo podemos ver aquí. Vamos a mejorar la vista. Vamos a acercar un poco. Espero que se pueda ver claro. Bien. Entonces, marcamos ese triángulo y aquí vamos a empezar a conocer nuestros puntos. El primer punto sería el punto central, que es el punto donde se cruzarían estas dos líneas formando este triángulo. El punto o aproximación central tiene una distancia mínima que limita con el punto central anterior, donde continuaría la unión entre la vena yugular interna y la vena subclavia. Les había mencionado de que este punto es importante, este punto que es la mitad de la distancia entre la inserción del esternocleidomastoideo con la porción external y el mastoides, porque este punto en medio sería el otro límite u otra aproximación y que se denomina aproximación anterior. Y diagonalmente y hacia arriba se encontraría otra de las inserciones, otra de las aproximaciones, denominada aproximación posterior. Entonces tenemos cuatro aproximaciones: la aproximación central anterior, la aproximación central, la aproximación anterior y la aproximación posterior. Entonces la vamos a llamar así. Esta sería la aproximación central anterior, esta sería la aproximación central, esta sería la aproximación anterior y esta de acá sería la aproximación posterior. Bien, entonces eso es importante que nosotros conozcamos,
porque al momento de insertar vamos a tener al paciente de esta manera. Aquí vamos a sostener, voy a alejar un poquito más la cámara, aquí vamos a sostener la pequeña cabeza del paciente, en este lado estaría su cuello, en este lado estarían sus hombros, ¿no? Vamos a ver así, vamos a verlo de esta manera. En este lado estarían sus hombros, en este lado estaría su tronco, en este lado estaría su cuello, y en este lado estaría su cabeza. Aquí estaría tocando sus pequeños cachetitos o sus orejitas para poder tocar detrás de la oreja, ¿no? Su apófisis mastoides. Acá sería la apófisis mastoides. Es importante tener en cuenta porque desde la apófisis mastoides en línea semi-oblicua y tocando el esternón yo podría determinar cuál es el punto anterior, y con el punto anterior medialmente establecería nuestro músculo esternocleidomastoideo para determinar el punto central y el punto central anterior. Y el punto posterior es casi muy poco tocado. Es una última opción si es que no llegamos a insertar bien. Ahora, las direcciones de nuestro catéter, ¿cómo irían? Si estamos insertando desde una porción posterior, nuestro catéter tendría que apuntar hacia el manubrio del esternón, como ya lo había explicado en el video, con nuestro modelo anatómico. Si nuestro catéter está insertado desde la porción anterior, yo tengo que insertarlo hacia el pezón ipsilateral. Lo mismo sería si yo realizaría la punción en la parte central, porque si lo pongo en la parte mirando hacia el esternón, podría yo romper o traspasar la pared y no llegaría, ¿no? Entonces tendría yo que ver eso. Bien, es muy importante el conocer el recorrido normal anatómico y tendría que yo saber aparte la relación, porque si yo conozco ahora la anatomía de esta manera, se me va a hacer mucho más fácil cuando sepa que el niño se encuentra al revés, porque esa sería vamos a ver, cefálico, podálico, esa sería la porción izquierda y esa sería la porción derecha. Entonces este sería el esternocleidomastoideo derecho. Lo voy a ver así porque voy a tener que insertar de esta manera yo hacia la cabeza del niño, ¿no? O de esta manera algo más lateralizado, pero siempre en la cabecera para poder insertar mi catéter. Bien, entonces vamos a empezar nuestra simulación de la inserción de catéter venoso central. Bien, para iniciar nuestra práctica, lo que tenemos que tener en cuenta es que el principio de todo procedimiento es el correcto lavado de manos. Una vez realizado el correcto lavado de manos, tenemos que tener en cuenta que otro personal, porque no podemos hacer este procedimiento solos, lo que hace el otro personal es preparar el material. Y lo que vamos a hacer primero es presentar el material que se va a utilizar en el procedimiento de catéter venoso central, en este caso de inserción a través de la vena yugular. Lo primero que vamos a utilizar son nuestros guantes quirúrgicos. Estos guantes vamos a calzar para poder manejar nuestra técnica estéril. Lo siguiente son, por ejemplo, nuestras gasas o apósitos que nos van a permitir tanto en el principio de limpieza del área y su posterior limpieza después de haber insertado el catéter. Otro de los materiales que vamos a utilizar es también nuestra iodopovidona, o según el protocolo de asepsia y técnicas asépticas del catéter en la institución, pueden utilizar algún otro antiséptico. Además, nuestro campo estéril, lo que vamos a manejar ahora es un campo estéril yo lo voy a manejar de papel, pero en otras instituciones van a poder utilizar otro tipo de material para el campo estéril. Puede ser de tela, puede ser de algún otro material desechable. Otra cosa a tener en cuenta es nuestro catéter, de preferencia catéter 24. Es muy pocas veces se utiliza porque muchas veces utilizamos la aguja para poder guiarnos en la inserción del catéter. Pero si tenemos un catéter 24,
como este catéter 24 nos puede ayudar nos va a poder permitir insertar y guiarnos en el proceso de cateterismo. Otro de nuestros materiales es nuestra jeringa, la jeringa de 5 o de 10 milímetros. Normalmente se utiliza la jeringa de 10 milímetros para permitir mejor aspiración y mayor aspiración de nuestra sangre cuando estamos realizando la inserción. Es importante que tengamos que tener en cuenta que mientras mayor sea el calibre de esta jeringa, mayor precisión de aspiración y mayor precisión de manipulación. Entonces, yo tengo como ejemplo en este caso solamente una jeringa de 5 milímetros, pero pueden utilizar una jeringa de 10. Y otro de los materiales que tenemos que tener en cuenta y que son muy importantes es en este caso un tegader que ya viene protegido con clorhexidina para evitar la proliferación bacteriana y de esa manera evitar infecciones a nivel de la inserción. Bien, ahora vamos a proceder a conocer nuestro material de nuestro catéter venoso central. Lo primero que tenemos que tener en cuenta al abrir nuestro material es de que nos vamos a encontrar con este catéter de 3 lúmenes. Y lo identificamos así, de esta manera, y vamos a identificar un lumen proximal, un lumen que se encuentra en el medio y se denomina lumen distal, y un lumen medial. Entonces tenemos 3 lúmenes. Este es el catéter que va a quedar insertado en este caso en la vena yugular. Yo estoy utilizando un catéter de 7 French, pero en el recién nacido no se coloca un catéter de 7 French. Este catéter que tengo es un catéter de adulto. Y vamos a simular que estamos realizando la práctica con un catéter de menor French. Yo estoy utilizando esto porque me es mucho más fácil insertar ahora para poder simular la práctica. Recordemos que tenemos diferentes cuadros, diferentes tamaños, ¿no?, y longitudes para la inserción de un catéter que están viendo ahora, por ejemplo. Y estos lúmenes, estas longitudes y estos diámetros nos van a permitir conocer la longitud o la distancia desde la inserción del cuello hasta el atrio, ¿no?, donde va a quedar alojado nuestro catéter. Bien, otro de los materiales que tenemos que tener en cuenta dentro de nuestro material del catéter venoso central es la guía metálica. En este caso la guía metálica viene con un digitador o con un estuche que nos va a permitir su fácil inserción, ¿no? En este caso el estuche viene con una protección para evitar que se salga la guía. Se retira este estuche, la guía se tracciona hacia atrás de tal manera que nos va a permitir su libre movimiento. Pueden ver la punta que entra y que sale de la guía, ¿no? Este estuche nos va a permitir ese libre movimiento. Esta punta que tiene el estuche va a permitir que cuando se coloca el catéter ingrese directo y nuestra guía pase directamente hacia la pared del catéter y no se desvíe por otro lado, ¿no? O sea difícil penetrar este catéter. Otro de los materiales dentro de nuestro equipo de catéter venoso central es nuestro dilatador. El dilatador es lo que va a permitir ensanchar la pared, tanto la piel, ensanchar la piel, como ensanchar también el orificio que se ha provocado a través de la inserción de nuestro catéter introductor. Y este dilatador lo que va a permitir es ensanchar las paredes para que pueda ingresar finalmente en nuestro catéter definitivo, ¿no? Otro de los materiales que vamos a encontrar dentro de nuestro estuche del catéter venoso central es el catéter introductor. Este catéter introductor es un catéter metálico. En mi presentación yo tengo un catéter que tiene dos vías para poder insertar ya sea
ya sea por este lado mi guía o de mayor facilidad por este orificio. Entonces este es el catéter introductor. También tengo un bisturí, ¿no? Un bisturí desechable, que lo que hago es abrir el bisturí y de esta manera poder realizar mi corte cuando voy a colocar el dilatador, y de esa manera poder tener más facilidad de que mi catéter pueda ser insertado. Y como ya les había mencionado, esta aguja que me va a permitir guiar es una aguja que me va a permitir guiar. Puedo utilizarla como que no, dependiendo de la experticia que tenga el médico o la enfermera para colocar este catéter. Y estos me van a permitir evitar la hemorragia, ¿no? Son tapones hemostáticos que van a evitar la hemorragia y que van a ir insertados en los lúmenes. De esta manera evitamos la hemorragia a través de estos lúmenes. Lo que vamos a hacer ahora entonces es preparar nuestro material. Bien, entonces una vez preparado todo nuestro material y teniendo en cuenta que no debo perder mi técnica aséptica, lo que voy a realizar es la colocación de mis guantes. Entonces yo ya estoy estéril, el personal que me acompaña me va a facilitar la colocación de mis campos estériles, y lo que procedo a realizar es la limpieza del campo donde va a hacer la inserción. Entonces lo que hago es con la gasa iodopovidona realizar de manera circular o circunferencial la limpieza, la primera gasa, la segunda gasa, la tercera gasa, y después de la tercera gasa una limpieza con un antiséptico distinto que me permita limpiar la coloración de la iodopovidona. Entonces una vez limpio mi campo y presto a realizar la inserción, lo que voy a proceder es a puncionar el lugar en donde voy a tener que insertar mi catéter, y para esto voy a utilizar una pequeña aguja que me va a servir como una aguja guía, es decir, una aguja que me va a permitir llegar hacia esa porción que yo necesito para poder continuar la inserción de mi catéter. Entonces una vez que yo haya elegido, recordemos que tengo hasta aquí la aproximación central anterior, la aproximación central, la aproximación anterior y la aproximación posterior. Voy a elegir en este caso realizar por anatomía mi inserción en la aproximación central. Entonces lo que hago es con el bisel hacia arriba realizar mi punción. Realizo la punción en un nivel de 45 grados y lo que empieza a salir es la sangre no pulsátil y de coloración oscura, lo que me indicaría que estoy en vena. En este caso sería mi vena yugular interna. Entonces una vez que empieza a salir la sangre, lo que realizo es una hemostasia, realizando una presión para evitar que la sangre continúe, y en este momento, en el momento en que realizo esta punción, lo que va a hacer es tener mi catéter introductor a la mano para empezar la punción. Entonces con el catéter también, con el bisel hacia arriba, recuerden que la sangre va a salir por este orificio, y por este orificio se va a realizar la inserción de la guía metálica. Entonces en el mismo lugar en donde he colocado esta pequeña aguja de guía, voy a colocar mi catéter introductor. Entonces inserto nuevamente igual a 45 grados, retiro mi aguja guía, y lo que voy a observar es que va a salir la sangre venosa por el orificio inferior. Este orificio superior, que está oblicuo, me va a permitir insertar la guía. Entonces una vez que empieza a salir la sangre venosa, que es una sangre no pulsátil y una sangre oscura, yo ya sé que me encuentro en la vena yugular interna. Lo que voy a hacer es, sin soltar mi catéter, sin soltar el lugar de inserción, y además evitando que haya hemorragia o que se expulse mucha sangre por el orificio inferior, lo que voy a hacer es colocar mi guía.
el personal que me acompaña me pasará la guía y voy a poner esta punta de la guía en el orificio oblicuo o superior de mi catéter introductor. Entonces lo que hago es insertar la guía. Recordemos de que en la guía hay las mediciones en centímetros a través de unas pequeñas coloraciones negras que aparecen en nuestra guía metálica. En esta guía, en este caso, que es de 7 French, estoy simulando que estoy colocándole en un niño. Definitivamente esta medición en French no es para niños recién nacidos, sino es para adultos. Pero vamos a pensar que es efectivamente un French menor, ¿ok? Entonces la guía va a ir colocada en este orificio oblicuo de mi catéter introductor y empiezo a colocar la guía. Voy a colocar los primeros 10 centímetros. Recordemos que la distancia de la vena yugular hacia el atrio en la vena cava superior es aproximadamente entre 10 y 12 centímetros. Entonces ya introducí los primeros 10 y voy a continuar. Y la segunda marca en nuestra guía metálica me indica que ya estoy llegando a los próximos 15 o 20 centímetros. Entonces lo que hago es solamente una pequeña aproximación. Ya sé que ya introducí los 10 primeros centímetros de mi guía y lo que voy a hacer es observar el monitor y esperar una taquicardia ventricular. Cuando observo la taquicardia ventricular, sabré que he llegado hasta el atrio en la vena cava superior. Y lo que realizo es retirar ligeramente la guía. Retiro ligeramente la guía para evitar la continuidad de la taquicardia, ¿okay? Y en ese momento, cuando retiro la guía, la taquicardia cede. Una vez que haya colocado la guía en su sitio, lo que realizo es retirar, en este caso, el estuche de la guía, presionando de esa manera para que la guía quede liberada y solamente me quedaría la guía fuera y mi catéter en mi mano, mi catéter introductor. Y posterior a esto, lo que yo haré es presionando el catéter y sacándolo a la vez, evitando que la guía también salga, retirar mi catéter. Entonces retiro, miren que observen que tengo presionado este punto para evitar que la guía también salga junto con el catéter introductor, y empiezo a retirar mi catéter introductor. Entonces el catéter introductor queda afuera, queda solamente la guía metálica en la piel del cuello del recién nacido e indicaría que se encuentra dentro todavía de las paredes de la vena yugular interna. Una vez que haya retirado mi catéter introductor, lo primero que tengo que realizar es introducir mi dilatador. El dilatador me va a permitir dilatar, valga la redundancia, las paredes de esta porción en donde estoy presionando, y esta dilatación me va a permitir la posterior inserción de nuestro catéter definitivo. Entonces voy a introducir con mucho cuidado, sin soltar la guía metálica, voy a introducir mi dilatador. Entonces coloco mi dilatador de esta manera, teniendo en cuenta los principios asépticos. Coloco mi dilatador y el dilatador va a introducirse. Miren, estoy simulando la dilatación de mi pared. ¿Bien? Lo que hago es introducir mi dilatador, y al introducir mi dilatador voy a tener en cuenta de que mi guía metálica, que sería esta, no debe de moverse, porque si se mueve la guía metálica se sale del lugar o puede introducirse nuevamente y provocar nuevamente la taquicardia ventricular. Entonces coloco mi dilatador, provoco la dilatación de la pared, y lo que hago es nuevamente retirar mi dilatador, teniendo en cuenta no retirar la guía metálica. Para eso presiono en la parte de aquí para poder retirar tranquilamente mi guía metálica. Con mucho cuidado retiro mi dilatador y se mantiene mi guía metálica, y ya retiré para eso mi dilatador. En este punto, antes incluso de colocar mi dilatador, lo que yo puedo hacer es realizar un pequeño corte con mi bisturí por delante de donde va a introducir el dilatador, para yo poder mejorar la inserción de mi dilatador sin problemas.
pero en este caso no lo voy a necesitar, pero pueden utilizarlo en casos reales. Entonces, una vez que haya dilatado la pared y aún se mantenga mi guía metálica insertada dentro de las paredes de la vena yugular interna, lo que voy a hacer es colocar mi angiocatéter o mi catéter definitivo. Entonces voy a insertar mi angiocatéter y continuaré por dentro de la guía metálica continuando la inserción. Bien, entonces sigo la inserción y se van a dar cuenta de que al insertar mi catéter dentro de la guía metálica va a salir en la mayoría de las veces por el lumen distal. Entonces sigo entrando mi catéter, mi angiocatéter o mi catéter definitivo va a introducirse por el orificio que marqué con mi dilatador y continúo mi proceso, ¿no? Entonces continúo introduciéndolo. El angiocatéter en sus paredes externas tiene marcas en donde me va a permitir determinar la distancia que voy a colocar el catéter. En este caso, en los catéteres para niños, me viene mucho más delgado el catéter, el angiocatéter o el catéter definitivo, y además me viene con mayor precisión en los números para poder saber que al introducir los 10 centímetros que le pertenecerían a la distancia entre la inserción hacia el atrio, en la vena cava superior, debo detenerme y terminar mi proceso de inserción del catéter. En este caso voy a introducir solamente 15, porque es un catéter de adulto. Si fuera un catéter de niño, que es distinto, solamente introduciría los primeros 10 o 12, dependiendo de lo que me marque el monitor. Una vez que haya introducido mi catéter, tengo que tener en cuenta que si introduzco mi catéter, tengo que ir retirando la guía. Voy introduciendo mi catéter y retirando la guía metálica, sería esta, la guía metálica que aún se encuentra dentro del lumen del lumen distal de mi catéter. Voy retirando la guía metálica y voy introduciendo mi catéter. Llego hasta el 10, retiro mi guía metálica. Retirada toda mi guía metálica, continúo la inserción de mi catéter definitivo y se continúa hasta en este caso hasta el 15 voy a introducir, por ejemplo, ese es en un adulto, ¿no? Pero en este caso es un niño entre 10 y 12 centímetros. Continúo la inserción y hasta aquí. Espero que puedan guiarse de lo que voy a realizar y hayan seguido todos los pasos para la inserción del catéter. Entonces voy a repetir el proceso de una manera más rápida y espero que ustedes me puedan seguir.
Recordemos lo siguiente, que antes de que nuestro catéter ingrese hacia la vena yugular interna, este catéter ha tenido que ser permeabilizado o cebado por el personal de enfermería que está trabajando con nosotros en el área. ¿Esto para qué? Para que estos lúmenes queden totalmente permeables y listos para ser introducidos. Tenemos que tener en cuenta eso antes de la introducción de este catéter, preguntar si ha sido permeabilizado o cebado. Entonces, si está cebado, cuando está la guía puesta, introducimos el catéter ya se introdujo, se retiró la guía para esto, y lo que tenemos que hacer antes de asegurar nuestro catéter a la piel es comprobar la permeabilidad de cada uno de los lúmenes en su totalidad de todo el catéter. Para esto tenemos que tener en cuenta de que los lúmenes están completamente cerrados, porque es una presión negativa. Si hay una presión y los lúmenes están abiertos, la sangre va a salir de estos lúmenes y vamos a provocar una hemorragia. Entonces, con los lúmenes totalmente cerrados, lo que haremos es tener una jeringa de 10 centímetros con dilución de cloruro de sodio y heparina, ¿no? de una unidad por cada mililitro, para poder heparinizar nuestro catéter y de esa manera evitar trombosis u obstrucción, etc. Y lo que haremos es permeabilizar nuestro catéter, pero para poder permeabilizarlo primero tenemos que comprobar que hay retorno. Entonces, por ejemplo, en este caso yo tengo 5 centímetros en mi jeringa. Lo que voy a hacer es solamente poder llenar mi jeringa con 3 centímetros de cloruro de sodio heparinizado y 2 centímetros dejarlo libre para poder introducir mi jeringa dentro del lumen. Luego abrir el lumen, aspirar por el lumen para saber que hay retorno, la sangre retornará a través del lumen distal, como está viéndolo en estos momentos, y luego introducir mi solución heparinizada. Para esto ya comprobé de que hay permeabilidad en el lumen distal. Luego cerraré el lumen distal. Ya he comprobado entonces que mi catéter está libre y está permeable. Cerraré y sellaré entonces en los 3 lúmenes con estos sellos antihemorrágicos en cada uno de los lúmenes. Y así, de esa manera, yo recién podré colocar y asegurar mi catéter. Para esto tengo que tener en cuenta la medida y eso. Bien, entonces espero que la práctica les haya gustado. Espero que este taller es un taller bastante rústico, pero espero que les haya sido de mucha utilidad. Si tienen alguna duda o alguna consulta o han determinado que dentro del procedimiento faltó agregar algo, estoy totalmente presto a sus comentarios. Y bueno, muchísimas gracias. Espero vernos en la próxima práctica. Dios los bendiga y se despide el doctor Joshua Barbosa Meca.